seguimos poniendo el alma. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es 21N, ayer martes se cumplió un año de la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular y lógicamente un año pues da para mucho, da para luces y da para sombras. Así que hoy analizaremos aquí cuáles son esas cosas que ha hecho bien el Partido Popular en los menos de 11 meses que lleva en realidad gobernando, porque una cosa es la victoria electoral y otra cosa es cuando realmente el gobierno de Mariano Rajoy tomó posesión del gobierno. Y lógicamente también hay sombras, hay cosas que debería haber hecho y no ha hecho, o que creemos nosotros que debería haber hecho y no ha hecho, y qué cosas en definitiva se han encauzado y cuáles faltan por hacer, que son también muchas. Por ejemplo, una buena idea es esa del plan para obtener el permiso de residencia por la compra de una casa de al menos de 160.000 euros. Parece que mover el ladrillo empieza a tener un poquito de sentido y tiene mucho sentido económico, porque eso de demonizar el sector de la construcción así ala en su conjunto no ha sido una buena idea. Una cosa es que no vivamos solo y para el sector de la construcción y otra cosa es que no tengamos nada del sector de la construcción, que es, pues bueno, como todo el mundo sabe, muy intensivo en mano de obra, no solo en la construcción, sino también en todos los sectores derivados de la construcción. Bueno, hablaremos de todo ello, que no es poco, también de esas buenas noticias que llegan para el sector del motor y que enseguida en nuestras noticias del diagnóstico de la semana les ampliamos. Vamos con ello. Entre esos datos tenemos que contarles que la morosidad de la banca ha batido un nuevo récord en septiembre, que entra en vigor la limitación del pago en efectivo para tratar de frenar la economía sumergida y que por tercer mes consecutivo desciende el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Y como les decía, mejores noticias en el sector del motor. La morosidad de la banca ha alcanzado un nuevo récord en septiembre al situarse en el 10,7%, 2 décimas más que en agosto, según datos del Banco de España. En los últimos 12 meses, la morosidad de la banca española ha aumentado en algo más de 54.000 millones de euros. Son ya 15 los meses de subidas consecutivas. La limitación del pago en efectivo a 2.500 euros entre empresas y profesionales ha entrado en vigor este lunes según la nueva ley antifraude. Esta norma, aprobada por el Gobierno, tiene por objetivo limitar la circulación de dinero negro y atajar la economía sumergida. El incumplimiento de esta limitación se eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente para no perjudicar el gasto de los turistas que visitan España. Eso sí, la infracción administrativa puede llegar al 25% del pago realizado para ambas partes. El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en octubre ha bajado casi un 5% respecto al mismo mes de 2011, lo que refleja que la pérdida de empleo está afectando más a los asalariados de fuera que a los nacionales. La afiliación ha caído en octubre en casi 27.000 ocupados. Y una muy buena noticia, las factorías de Renault en España se han hecho con el plan industrial de la multinacional después de que la plantilla haya accedido a flexibilizar sus condiciones laborales. Finalmente, las plantas de Renault en España han logrado un plan de 10 años de trabajo. Además, recuerden que también la Ford dijo que en Almusafes recuperaba la jornada completa debido al lanzamiento del modelo Kuga y también con el fin de acelerar su fabricación hasta finales de este año. Bueno, y para el análisis me acompañan esta semana Susana Criado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noches. Y Emilio Jota. Muy buenas tardes, Carmen. Bueno, pues como les comentábamos, vamos a analizar bien en profundidad, porque se lo merece, esos casi 11 meses de gobierno de Mariano Rajoy, porque ayer se cumplió un año de la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular. El pueblo español decidió echar a Zapatero y su gobierno y recuperar un poco la confianza con otro equipo, el equipo de Mariano Rajoy, que lógicamente pues 11 meses dan para mucho, dan para hacer cosas bien, da para hacer cosas regular, cosas que gustan, cosas que no gustan, cosas que prometió y cosas que no prometió. Así que un poco vamos de mayor a menor, vuestra valoración un poco más global y después vamos a ir, bueno, pues por partes, como es lógico. Bueno, yo si tuviera que ponerle una nota, como en las notas que ponen en el colegio los profesores, pondría necesita mejorar.
no le doy un suspenso rotundo, pero tampoco un aprobado con nota alta, porque creo que ha hecho algunas cosas bastante bien, como por ejemplo la reforma laboral que está empezando a dar sus frutos, y tú mismo lo comentabas con Renault y esa apuesta importante que está haciendo esta compañía, pero antes otras, gracias a la flexibilidad que están adquiriendo nuestras empresas y a la competitividad, así que olé por esa reforma laboral. Hay otras cosas que no me han gustado absolutamente nada, como la subida del IRPF, y hay otras cosas que creo que quedan por hacer, aunque como decíamos, lleva solo 11 meses gobernando. Entre las cosas que quedan pendientes, pues, por ejemplo, la ley de morosidad, la ley de emprendedores, o por ejemplo también el meterle mano de una vez por todas y bien a todo el peso importante de la administración pública. Bueno, vamos por partes primero, Emilio, porque efectivamente hay mucho, Susana ha planteado ahí toda la siembra, y vamos a ver de todo lo que se ha sembrado, lo que se recoge y los bulbos que han faltado por plantar en la tierra, ¿no? Efectivamente. Yo de todas formas creo que en general lo primero a destacar es lo que es el cambio en sí en la filosofía, ¿no? Es decir, con este gobierno se están tomando medidas que son serias y que son necesarias para resolver la crisis, ¿no? Frente a lo que se hacía con José Luis Rodríguez Zapatero, que o eran declaraciones de cara a la galería o eran medidas como el Plan que nos hundían todavía más en los problemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un giro de vuelta hacia la seriedad de la política económica, que creo que es muy importante y que yo creo que no se ha valorado en forma adecuada por parte de los mercados debido precisamente a la difícil situación fiscal heredada de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo diría, ¿no?, que hay una política económica. Luego puedes estar de acuerdo o no. Es que antes no había política. O sea... Y en general las medidas que se están tomando en conjunto yo creo que merecen el aprobado, con independencia de que a mí hay algunas que no me gustan porque parecen más pensadas un poco pues de cara a hacer guiños hacia la izquierda, como es la subida del IRPF, y que no hacia la resolución de problemas. Pero en conjunto las medidas marchan en la dirección adecuada, ¿no? Yo creo que el problema fundamental, más que de contenido, es de tiempos de ejecución, ¿no? Yo creo que ahí es donde están las principales sombras, o han estado las principales sombras de este primer año de la victoria electoral, que el Partido Popular sabe lo que hay que hacer, se pone a hacerlo, como ha hecho además cosas muy valientes como la reforma laboral. Es decir, por fin, después de 20 años, alguien se atreve a hacer la reforma laboral que se necesitaba hacía ya 20 años, ¿no? Y el Partido Popular ha tenido el valor de hacerlo, pero que las medidas vienen más condicionadas por unos tiempos políticos que no por los tiempos de la lógica económica. Entonces eso genera una cierta incertidumbre también dentro de las empresas, que impiden aprovechar al máximo el potencial de lo que se está haciendo. Ya, lo que pasa es que, hombre, claro, es que no se puede contentar a todos. Hay que hacer cosas muy duras que afectan mucho a la población, y ahí se está reflejando, ¿no?, en todas las protestas. Y oye, y aunque no protestes, o sea, porque yo no salgo a las protestas y hay cosas que no me gustan y hay cosas que no me gusta que las hagan, aunque comprendo que haya que hacerlas. Pero, por ejemplo, la reforma laboral. Oiga, pues vamos a ver, o sea, aquí hay que decir también que en la Renault los sindicatos se han comportado como diríamos, como debe de ser. O sea, han dicho, vamos a ver, o sea, queremos que venga trabajo, pues entonces habrá que flexibilizarse un poco, ¿no? Y no exigir más de lo que va más allá. Es que, como decía Emilio, aquí hay una política económica y hay reformas que yo creo que van en la buena dirección. Por una parte, el gobierno tiene como objetivo reducir el déficit, y por eso esos ajustes tan importantes, y al mismo tiempo tiene el objetivo de atraer el empleo, de crear empleo y atraer inversiones. Y eso lo estamos viendo con Renault, con Iveco recientemente, con SEAT, y estamos viendo la apuesta que están haciendo gracias a esa reforma laboral, uno de los sectores más importantes de la economía española, porque el sector automovilístico representa una pata muy importante de nuestra economía. España es el segundo productor de automóviles de toda Europa y el 9º del mundo. Y Renault solo emplea a 10.000 personas en España. Su apuesta es por muchos años, y esto es de agradecerlo gracias a la reforma laboral y, como tú decías, también a la responsabilidad de los trabajadores y de los sindicatos, que han dicho, hay que ajustarse, hay que ser más productivos si queremos ganar en la batalla a Francia, a Turquía o a Bélgica. Bueno, a ver si lo entienden, porque ya habíamos visto otros acuerdos en algunas otras empresas. Recuerdo cuando en plena reforma en pleno debate de la reforma laboral se conoció el acuerdo en Vodafone, y mientras estaban la gente de los sindicatos en la empresa
acordando cosas con la empresa, los otros, los de la cúpula, estaban en la calle organizando el Belén, ¿no? Entonces... Es que por eso yo creo precisamente una de las mejores cosas que tiene la reforma laboral es que se acabó la negociación colectiva sectorial y se negocia de empresa a empresa, porque los de la cúpula en lo que están pensando es en términos políticos, pero el representante sindical que tiene que convivir día a día con sus compañeros sabe perfectamente cómo están las cosas, sabe perfectamente lo que se puede pedir y lo que no se puede pedir, y entonces eso tiene muchísimo más sentido, no solamente ya en los términos macroeconómicos de que si se ajusta más la evolución salarial a la productividad, etcétera, sino en lo que es lo fundamental, que es la defensa de los intereses de verdad de los trabajadores, el tratar de evitar que haya que despedir gente, el tratar de evitar que se pierdan en España inversiones para marcharse a países de costes laborales más bajos y tratar de conservarlo. Al revés, procurar que vengan. Procurar que vengan, porque lo de la FOR en Almusafes también se han ido de Bélgica para, aparte de lo que les hemos contado, está esa otra pata de la cuestión, que es no, dejamos de hacer 3 coches que hacíamos en Bélgica y vamos a ir a hacer los Almusafes a España. Bueno, por avanzar un poquito, decíamos que efectivamente a lo que el gobierno se ha dedicado sobre todo durante este año ha sido a reducir el déficit público. Lo que pasa es que nos hubiera gustado que hubiera reducido más gasto de comunidades autónomas, de ayuntamientos y de todas estas cosas y menos subirnos los impuestos. Vamos a ver si ahora, una vez que parece que hoy ha dicho el ministro Montoro que España está en la senda de cumplir con el objetivo, vamos a ver si eso es así. Primero me gustaría que escucharan, bueno, pues después de este primer año de victoria electoral, lógicamente han hablado todos, y a mí me gustaría que escucharan en primer lugar al presidente del gobierno, que es cuál es el balance que él mismo hace de sus prácticamente 11 meses de gobierno. Yo tengo la total y absoluta convicción de que lo peor ha pasado, pero tengo también la convicción de que tenemos que financiarnos a precios razonables. Y en este momento el problema más importante en España no es atajar el déficit público, que hay que hacerlo. El problema más importante es disponer de financiación para el conjunto de la economía española a unos precios razonables. Ha sido un año, lamentablemente, de promesas incumplidas, porque se prometieron y se opusieron a subidas de impuestos y hemos tenido pues la subida del IRPF, la subida del IVA. Ha sido un año en que se ha echado de menos más presencia del Gobierno en lo que es esta Cámara, el Congreso de los Diputados y el Senado. Hemos perdido calidad de vida, hemos perdido libertad, hemos perdido igualdad, hemos perdido calidad en los servicios esenciales y el país ha perdido la esperanza. Y esto sí que es malo, ¿no? Porque un país que pierde la expectativa y que pierde la esperanza, además de que todos sus datos son negativos, pues es un país en una situación de extrema crisis, en este caso política. Señalaré que ha sido el año de las 3 Rs, con recortes, recesión y recentralización. Todas 3 profundamente negativas para la economía y también para el futuro del país. Bueno, pues le ha quedado muy preparado, pero aquí lo que los políticos no están teniendo en cuenta, que por cierto no han echado una mano ninguno, todos han dicho que no a todo menos, bueno, porque el PP tenía mayoría absoluta, si no nos hubiéramos visto bastante complicada la vida. O sea que yo, más que la opinión de los políticos que luego, en fin, llevan sus gastos aparte y no se quieren bajar ciertas cosas, ciertos privilegios o quitar ciertos privilegios, no haría mucho caso. Yo creo que iría más al fondo de la cuestión. O sea, realmente se están poniendo las bases para esa recuperación y la primera es el organizar las cuentas, porque es que si tú no organizas las cuentas, y ustedes lo saben en sus casas, si no organizas la cuenta difícilmente puedes tener una guía. Es que además si organizas las cuentas y te comprometes con cumplir tu objetivo de déficit, ganas en confianza y ganas sobre todo en credibilidad. Credibilidad de cara a aquellos inversores que pueden apostar por ti como país y credibilidad ante los acreedores que te sigan prestando el dinero. Yo creo que es muy importante ese mensaje, ese compromiso de nosotros aquí. No lanzamos medidas desesperadas. Nosotros tenemos un objetivo y es cumplir y lo vamos a hacer. Hombre, no solamente es que tengamos el objetivo, es que simplemente no tenemos más remedio que hacerlo, porque lo que no podemos seguir es acumulando deuda pública como la hemos venido acumulando desde 2007 gracias al señor José Luis Rodríguez Zapatero, porque eso nos está hipotecando también el futuro. Hoy comentaba también el gobierno, precisamente hablando de esto, decir que si hay un mal dato de inflación en noviembre, que es con el que se calcula la revisión de las pensiones, ¿no?, pues habrá que recortar por otro sitio. Entonces, si tenemos que estar así, pues lógicamente lo que tendremos que hacer es evitar
evitar el seguir cargándonos de deuda, porque esa deuda se abre paso a costa de elementos tan esenciales como es la sanidad, como es la educación o como son las pensiones, y porque además también tiene una segunda cuestión. En toda economía el suelo de los tipos de interés es el de la deuda pública. Entonces, cuanto más alta sea la deuda pública, más alto va a ser también la deuda que emita el sector privado, más tipos de interés va a tener que pagar, ¿no? Más costoso va a ser. Por tanto, también está afectando negativamente al sector privado, y precisamente yo creo que el gobierno acierta muy bien en que el eje central de la política económica en estos primeros años o en estos primeros meses es el cómo sea reducir la prima de riesgo, ¿no? Bueno, de esas mejores o de esas... No hablemos de brotes verdes, pero de esos datos que están como sugiriendo, y hay, en fin, muchos economistas que los ven también, vamos a hablar en la segunda parte después de una breve pausa y sobre todo después de la sugerencia de la Caixa, que esta semana quiere que descubramos las ventajas de cuentacero.com. Domicilie sus ingresos y realice sus operaciones habituales por canales electrónicos, y así puede beneficiarse gratis de muchos servicios gracias a cuentacero.com, la cuenta online sin comisiones. Disfrute de todas las ventajas que puede obtener con cuentacero.com en cajeros, en línea abierta, a través de Internet o de dispositivos móviles. Gracias a esta cuenta online sin comisiones puede consultar su saldo, extractos y operaciones, pagar recibos e impuestos e incluso hacer traspasos gratuitos entre sus cuentas. Y solo con tener los ingresos domiciliados en la Caixa o traerlos al cabo de 2 meses después de abrir la cuenta. En cualquier caso, ya sabe que si quiere más información puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, hemos hablado de algunas sombras, pero a mí me gustaría también hablar de algunas luces. Ya saben que los que nos siguen, yo llevo ya mucho tiempo esperanzada, que no optimista ni, como decía, optimismo antropológico ni historias, nada. Un poco de esperanza, también con un poco de sentido común. Y hombre, si les doy un dato que no solamente es de la balanza de pagos, que es más difícil de entender y que lo podemos explicar ahora y ver cómo ese es el inicio, siempre ha sido el inicio y lo debe ser de las recuperaciones, porque por ahí es por donde vienen las buenas cosas. Fíjense, si yo les digo que vamos a acabar el año, es verdad, con unos tipos de interés pagados por la deuda altos, pero menores que los del año pasado, es como increíble. Que seguimos vendiendo la deuda, bueno, pues quizá, como decía antes Emilio, desde luego más cara de lo que nos merecemos, pero es que el tipo de interés medio ha sido menor que el del año pasado. Es decir, que empieza a haber bastantes cosas que van mejor. Vamos a escuchar primero a Mariano Rajoy por si queréis matizarle algunas de las cosas que ha dicho que, en su opinión, van mejor y las que tienen que ir mejor. Algunos datos, bueno, pues que son buenos, de los que hemos conocido en las últimas fechas. Es decir, que España tenga una balanza comercial positiva con la zona euro es algo que no había ocurrido nunca. Y eso es muy buena señal. Estamos en una situación difícil, es una situación transitoria, tenemos que adoptar estas decisiones, esperemos resolver el problema de la financiación, pero créame que damos pasos en la buena dirección, aunque todavía queden momentos muy difíciles. Bueno, pues efectivamente la balanza comercial es uno de esos datos positivos. Ya, por ejemplo, a Francia le vendemos más de lo que le compramos, a Alemania casi, en fin. Pero sobre todo también luego la balanza exterior, que hemos llegado a tener más de un 11% de déficit. En algún año de Zapatero hemos estado por el país con mayor déficit exterior del mundo en términos de PIB. En algún momento llegamos a estar incluso hasta por encima de Estados Unidos. Sí, con el 10% bueno, del PIB. Pues ahora estamos prácticamente nos queda casi nada para estar en equilibrio. O sea, que es que eso a lo mejor no nos llega, ¿verdad? Eso no nos afecta de momento. Pero ahí además hay dos cuestiones que son muy importantes, ¿no? Una, siempre que hemos estado hablando de la balanza de pago estábamos mirando con los pelos de punta el precio del petróleo. Pero este año ha ocurrido algo muy importante, que es todo el lanzamiento del gas pizarra, de los petróleos alternativos, etcétera, etcétera, que han hecho que el precio del petróleo se contenga, y eso es muy bueno para nosotros,
por nuestra enorme dependencia energética que agravó José Luis Rodríguez Zapatero con todo aquel caos con su política nuclear. Y luego la segunda cuestión, que yo creo que es más importante todavía, es que nosotros la mayor parte de nuestras importaciones ya no son importaciones de consumo final, sino son importaciones de bienes intermedios que después utilizamos nosotros para producir bienes que exportamos. Por ejemplo, en el sector del automóvil, del que hemos hablado antes, el motor normalmente le tenemos que comprar o viene de Francia o viene de Alemania, y eso es una importación, pero que después se beneficia de una exportación de esos vehículos a los mercados europeos, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha producido un cambio estructural, yo creo que muy importante, que nos va a aliviar muchísimo de cara al futuro, sobre todo si seguimos manteniendo políticas sensatas para promover la competitividad, ¿no? Entonces, estas son esas cosas que, para que haya brotes verdes, se tenían que arreglar, ¿no? Yo creo que el Gobierno en ese sentido lo ha hecho bien. Y si habláramos pues del tema de la deuda, pues evidentemente lo primero que había que hacer era reestructurar los plazos. No se podía estar con la locura de Zapatero de deuda a corto plazo y que le estalle después el problema a quien venga después. Yo creo que el Gobierno aquí ha hecho una cuestión muy importante, que es alargar los plazos de vencimiento para que el año que viene no haya que estar todos los días con los nervios de punta a ver qué va a pasar en las subastas de renovación de deuda. Y eso es un trabajo que había que hacer también para dar estabilidad, para que, como tú comentabas antes, bajara el tipo medio de la deuda y tener que ir y poder ir alejando poco a poco el fantasma del rescate. Desde el Gobierno se están lanzando mensajes en el sentido de que las exportaciones van a ser una de las patas importantes que va a sacar España del socavón económico en el que estamos totalmente sumergidos, y que esa salida de la crisis la vamos a ver a finales del próximo ejercicio, incluso ya en 2014, y van a ser las exportaciones, por lo que vendemos fuera y también por lo que el sector exterior está aportando a muchas empresas españolas. Hay, por ejemplo, 4 de las principales compañías españolas, que son Telefónica, Santander, BBVA y Iberdrola, que 2/3 de sus beneficios proceden ya de mercados internacionales. Así que yo creo que esta va a ser una apuesta muy importante. Pero ojo, hay que ser prudentes porque en Europa pintan bastos. Estamos viendo que Alemania ya está notando la recesión y que en general toda la eurozona ha entrado en recesión. Así que yo creo que hay que apostar por Europa, hay que apostar por las exportaciones, pero hay también que hacer cosas aquí dentro para ser más competitivos y más productivos. Sí, pero hay que decir que, por ejemplo, Alemania, que se enfrenta en octubre del año que viene a unas elecciones, ya les han subido, pero bien, los sueldos a los alemanes. Están dispuestos a quitarles algunas de las cosas, por ejemplo, los 10 euros que tienen que pagar por ir al médico. O sea, liberarle recursos al alemán para que consuma. Es decir, que allí se están dando cuenta de que ahora que pueden ellos tienen que iniciar políticas que les hagan tener recursos para tirar de las ventas de otros países, en este caso como el nuestro. Hay otra lucecita muy importante, otra señal de estas esperanzadoras, aparte del sector exterior, que es la creación de nuevos puestos de trabajo por parte de los autónomos. En la última EPA, que fue totalmente dramática, vimos, sin embargo, un rayo de luz, y fue el número de autónomos que abrió su negocio en el tercer trimestre de este ejercicio. Creo que superaba los 78.000 o algo así. Y hay muchos de ellos que además han creado otro puesto de trabajo adicional. Así que yo creo que esta también es una señal muy importante, que hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, es muy importante, o al menos a mí me lo parece, que el gobernador del Banco de España, Linde, bueno, pues aparte de que le está empezando a dar al Banco de España un lustre, mejor dicho, que le había quitado Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que había llevado, vamos, a las cotas más ínfimas de credibilidad y de nombre al Banco de España. Bueno, pues ha hablado estos días de no solo de temas que tienen que ver con específicamente la labor del Banco de España, sino también con las cosas que está haciendo el Gobierno, y concretamente quiero que escuchen lo que ha dicho sobre el cumplimiento del déficit por parte del Gobierno. En este momento, dentro de unos días tendremos más datos, pero en este momento las cosas parecen mejor encauzadas que hace 3 meses, para decirlo rápidamente, ¿no? ¿Están las cosas hoy, en cuanto al cumplimiento del déficit, mejor que hace 3 meses? La respuesta es sí, sí. Hasta dónde llegue esa mejoría, realmente yo no lo puedo saber todavía.
Bueno, pues es una buena noticia que el Claro. Servicio de Estudios del Banco de España vea que se están haciendo las cosas bien por ese camino, y además también dijo en esa misma comparecencia que él también veía que quizá a finales de 2013 la economía española podría empezar a, bueno, pues por lo menos a ir saliendo del fondo, ¿no? Es Sí. interesante este Hombre, yo punto de vista. creo que es interesante porque en general el Servicio de Estudios del Banco de España es el que suele ser más fino a la hora de acertar en los pronósticos. Es poco de hacer pronósticos, pero cuando los hace normalmente suele ser muy preciso, lo cual pues evidentemente empieza a ser una lejana luz al final de... Sobre todo porque lo hace con muchos datos, o sea, no es aquello de yo creo que, ¿no? Como lo debe hacer el Fondo Monetario y todo esto, dice, a ver por dónde cae. Ni lo hacen a ojo, ni a ver por... sino, es decir, gente que conoce muy a fondo su trabajo. Estamos hablando de probablemente de los mejores economistas de este país, con diferencia el mejor servicio de estudios, y yo creo que eso es muy esperanzador, ¿no? Yo creo que es muy esperanzador porque evidentemente está concluyendo toda esta fase de esas cosas que hay que hacer, que son necesarias para que podamos después tener brotes verdes, pero que no se aprecian o no se entienden, ¿no? Y empezamos a poder plantear que esto puede empezar a tocar suelo hacia el verano primavera-verano del año próximo, ¿no? Yo creo que además se ha producido una cosa muy importante, que es que desde el final del verano, desde la vuelta a las vacaciones de verano, las empresas han tomado ya de verdad conciencia de la crisis y se han ajustado de verdad. Entonces, yo creo que aquí ya mucho no queda mucho, porque ya están tomando medidas para relanzar nuevamente el sector financiero, que es necesario también para relanzar la economía, con independencia después de lo que se vaya a hacer con el Banco Malo, con las viviendas y demás. Pero por fin se están tomando medidas. Tenemos la suerte de que esta crisis nos coge siendo miembros de la Unión Monetaria Europea, con lo cual el rescate nos van a ayudar ellos a sacarlo adelante y podremos salir más fácilmente y más rápidamente de la crisis. Se están tomando medidas de racionalización del gasto público y dentro pues de las posibilidades que tiene el Gobierno, teniendo en cuenta pues las dificultades institucionales de este país para manejar las autonomías, pues van consiguiendo avanzar por el buen camino. Bueno, pues vamos a ver, hemos hablado de cosas positivas, ya de las negativas, para que ya sabemos que no nos gusta pagar impuestos, que, en fin, que queremos que recorten más el gasto en las administraciones públicas, que ese plan que se supone que tenían pues no está tan maduro, cada vez lo van alargando un poco más en el tiempo y es súper necesario. Y hemos hablado también del sector del automóvil, hemos hablado pero del turismo también, de lo bien que va. Pero vamos a ver, ahora estos días se ha puesto encima de la mesa otra vez el ladrillo, que a todo el mundo le tiene pánico, todo el mundo es el demonio, pero resulta que en todos los países del mundo hay un sector de la construcción que funciona, o que debe funcionar, que es muy intensivo en mano de obra, pero de otros sectores también, no solamente que todo el mundo se suba al andamio. Es verdad que tenemos un stock de viviendas enorme y entonces se ha puesto otra vez encima de la mesa que, hombre, tampoco hay que demonizar a todo el sector y no queremos nada de ladrillo. Hombre, pues no, algo del sector de la construcción habrá que tener. Primero, como medida importante para sacar al sector un poco, por lo menos para movilizar un poco el stock, se ha lanzado de momento como una, no sé si globosonda para ver qué pasaba por aquí, pues la idea de que para conseguir el permiso de residencia, por supuesto con los demás requisitos, no como se ha contado mal en las primeras horas de conocerse la noticia, no, los otros requisitos también, la posibilidad de que se puedan dar esos permisos de residencia temporal si el inmigrante, el extranjero, incluso extracomunitario, compraba una vivienda en España al valor superior a 160.000 euros. No sé qué os parece, yo tengo que decir que me congratula de que mi compañero Rayo en Libertad Digital haya escrito un artículo que se titula "Por fin una buena idea del gobierno", o sea que muy mal no debe ser. Bueno, a mí me parece que hay una realidad. Primero, la venta de viviendas está totalmente congelada en España por el alto paro que tenemos y también porque el crédito está totalmente cerrado. Y hay un stock de viviendas de casi 700.000 pisos nuevos sin estrenar y la mayoría de ellos se concentran en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Cataluña, y entonces hay que darle salida. Al mismo tiempo hablábamos antes de que Mariano Rajoy está haciendo esfuerzos para atraer inversiones de las grandes empresas, pero también inversiones también para aquellos que pueden, pues que vengan a nuestro país a disfrutar del sol de la playa y que si quieren además, pues que se queden. Y yo creo que la medida está orientada sobre todo a todas esas urbanizaciones, a todas esas viviendas que están en la costa. A mí me parece que es una buena idea, quizás
elevaría un poquito más el nivel, en vez de 160.000 euros, subirla un poquito más, pero a mí me parece que bienvenido. Pero si es que los pisos han caído tanto que 160.000 en España, lo estamos comparando. Es que yo creo que te puedes comprar una gran casa en la costa. Si es que en la costa están a 60.000. Sí, desde 50.000, un poquito más que un coche, bueno, claro, te lo puedes comprar. Entonces yo creo que es buena la medida. Lo que ocurre es que a mí me descolocó el anuncio un poco porque hace muy poquito tiempo hemos visto una subida del IVA también para los pisos nuevos, que eso penaliza a la posible compra de los nacionales, y también hemos visto que se va a eliminar la desgravación por compra de primera vivienda. Entonces es lo que no me descuadra y no sé si es una medida un poco improvisada. Creo que cuando el gobierno lanza una medida tiene que ser estudiada, meditada, y ya está. Yo te puedo decir que no es improvisada porque tiene detrás como 3 estudios, uno de ellos de la Pompeu Fabra y otra de otra casa de análisis que ahora no lo tengo encima de la mesa, pero vamos, viene a decir que vamos, que es de libro, que eso hay que hacerlo, en qué países se hace, lo hace Gran Bretaña, lo hace Francia, lo hace Portugal, el estudio de la Pompeu Fabra es para que cuando Cataluña sea independiente los catalanes puedan pedir la residencia en España. No, está hecho, fíjate, es de la Pompeu Fabra, pero está hecho para precisamente apoyar una medida, no apoyar, porque entonces no se habría dicho nada, sino para intentar explicar lo bueno que sería para este país que eso se hiciera. Aunque es verdad que la cantidad la ponían un poco más alta. Lo que pasa es que a mí en esto hay una cosa que no me gusta, porque el gobierno lo ha centrado sobre todo en los rusos y en los chinos. Entonces yo creo que esto tiene que venir, se tiene que estudiar más. Rusos, chinos y todo el que quiera venir. Si quiere venir de Mongolia, que venga. No, vamos, me refiero, cuando él ha hablado, ellos es lo han que chinos hay muchos ya aquí las declaraciones de Jaime García Legaz, que es quien ha lanzado esto, ha hablado sobre todo de rusos y chinos, porque por ejemplo un ciudadano de la Unión Europea no tiene ningún problema porque como ciudadano de la Unión Europea tiene derecho de residencia en España, como lo tenemos nosotros en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido yo creo que la medida tiene que venir complementada con una cuestión muy seria de investigación de quién es el que compra la casa. ¿Por qué? Pues porque en Rusia el salario medio anual son $12.000, que son 10.000 euros, es decir, unos 800 euros al mes, y en China unos 400 euros al mes. Entonces, ¿qué se puede comprar en una casa en Rusia o en China, en España, por estos precios? Alguien que tenga bastante dinero y que en general pues, puede estar muy ligado pues, a la corrupción. O sea, hay también empresarios honrados. Pero hay una clase media en Rusia emergente y en China que no tienen necesariamente que ser prostíbulos. Pero hay, yo no me refiero a prostíbulos, me refiero simplemente a corrupción en la administración, a sobornos, a chantajes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido la norma tiene que venir acompañada de un estricto control en ese sentido. Si es que en la ley de inmigración, ahora no me acuerdo qué artículo, pero está, o sea, primero tienes que cumplir los otros requisitos, o sea, que estés limpio de polvo y paja y que asegures que tengas un seguro médico, en fin. A mí lo que me pareció totalmente irresponsable fue la respuesta inmediata de todos los grupos de la oposición a esta propuesta de Jaime García Legaz. Fue inmediata, demagógica y totalmente populista, porque recuerdo que UPyD Rosa Díez dijo que esto significaba poner España en venta. Desde Izquierda Unida dijeron que esto va a ser un coladero para que vengan todas las mafias ligadas a la prostitución y el tráfico de armas. Y bueno, desde el Partido Socialista dijeron también que esto va a crear 2 tipos de inmigrantes, los de primera y los de segunda, los que pueden comprar y los que no pueden comprar casa. A mí es que esto ya me parece ridículo. Es que no pueden decir que no pueden decir nada sensato. No pueden decir y que algo sea positivo, o sea, algo de lo que haga el gobierno tenga algo de positivo, que eso, oiga, por favor, si tiene ahí todo el mundo atascado a la vivienda, es que pues también vamos a dejarnos de demagogias con el tema de los inmigrantes. En Alemania ya no te admiten como no tengas una titulación superior o tengas una cualificación profesional muy elevada. Y desde luego no te dan la nacionalidad alemana, aunque lleves 30 años trabajando en Alemania, si no tienes una titulación universitaria, ¿no? Entonces, eso se está haciendo en Alemania. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que abrir las puertas a todo el mundo? Pero bueno, siempre ponemos Alemania, pero es que en Francia también son unos requisitos de tener 1 millón, que a mí me parece todavía decir que tienes que tener 1 millón de euros, hombre, pues mejor tener una casa. Vamos a hacer lo mismo, de tratar de tener lo mejor. Porque decir, en el resto, pues lo estamos viendo con las cifras que tú misma dabas antes de la evolución de la afiliación a la seguridad social. No tenemos posibilidad de tener 5 millones de inmigrantes trabajando en España porque esto ha estallado el sector de la construcción, que era intensivo en mano de obra, donde trabajaban prácticamente que nos acaban de anunciar, Emilio, de anunciar que vamos a ser muchísimos menos en 10 años. Un 10% menos. Un 10% menos de verdad. Entonces, bueno, las pensiones, todo esto va...
nuestro gran estado del bienestar va a volar, porque si no va a haber gente cotizando y solamente personas mayores cobrando la pensión, pues como que no salen las cuentas, ¿no? Claro, pues es decir, En inmigrantes sí, pero yo creo que sin hacer lo que se ha hecho, la locura que se ha hecho con el zapaterismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que hasta dónde llega esta iniciativa, si realmente pues se pone en marcha y con qué condiciones, porque a lo mejor algunas de las condiciones pueden cambiar, se puede, en fin, ampliar más el límite del precio de la vivienda, se pueden pedir otros requisitos, en fin, es una idea que en principio parece buena, pero que lógicamente habrá que pulir como todas las ideas. Bueno, gracias Susana. Gracias, Emilio. Gracias, y por supuesto, gracias a todos ustedes. Les esperamos aquí como todos los miércoles, no me fallen, aquí en Libertad Digital Televisión, Economía para Todos.